No es tirado de las mechas pensar que el gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones. Guillermo Ramírez, el presidente de la Unión Demócrata Independiente de la UDI, esto lo dice a propósito de la denuncia que se ha hecho en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bueno, el parlamentario asegura que más allá de cómo se resuelve este asunto en tema penal, dice que este fin de semana el más violento del gobierno había anticipado como el fin de semana más desafiante para la autoridad. El subsecretario Monsalve está en altas horas de la noche tomándose un pisco sour. Ese fue cuestionamiento el que hace Ramírez, pero agrega que según él la moneda habría tratado de proteger o ha intentado proteger a Monsalve. No están tirados las mechas pensar que el gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones, que esto podría afectar gravemente el rendimiento de sus candidatos, y la principal preocupación de los chilenos es la seguridad de las autoridades locales. Tiene mucho que decir sobre la seguridad. No fue pesado, pero no tan podría haber sido peor. Porque además es que yo encuentro que tiene razón. Porque, bueno, acá... Sí, no, además. Bueno, estuve escuchando al abogado de la denunciante y que dice que ella de hecho no toma alcohol, pero que así todos se tomaron, cada uno se pidió 2 pisco sour y después compartieron el último. Bueno, en fin. Más allá del tema pisco sour, nosotros nos enteramos, el presidente ya sabía. Primero supo la ministra del Interior, después supo el presidente. Sin embargo, pasaron un par de días, lo mandaron a defender al presupuesto. El jueves en la mañana. Y nosotros nos enteramos por la segunda, la tercera. El jueves por la tarde. Estábamos viendo y él estaba ahí en vivo en una comisión y decíamos, chuta, ¿se estará enterando por WhatsApp o qué? Y ahí sale y renuncia. Entonces, ¿por qué? Independiente de que le hayan dicho, anda a hablar con tu familia para que les cuentes, dicen ahora que viajó a hablar con la familia de ella para que no prosiguiera en la denuncia, no lo sabemos. ¿Por qué no le dicen y inmediatamente deja tu cargo a disposición? Porque si fue pillado, porque literalmente fue así, fue pillado, llegan a la moneda, hace el punto de prensa y sale. Sí, ¿Hasta cuándo iban a esperar? ¿Hasta que se supiera siempre por la prensa o en algún momento igual lo iban a sacar? Claudia, yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas en este proceso. Sí. Y de partida creo que hay, va a ser digno de estudio en un tiempo no muy largo, el manejo comunicacional es una cosa. El terremoto político que provoca es otro, que a veces es provocado también por las mismas autoridades que llevan un asunto absolutamente penal, que involucra a alguien de gobierno, pero lo llevan dentro de la moneda y lo hacen casi propio. Sí. Hay un error ahí, de manejo político, pero el error comunicacional también tiene que ver con lo que vamos a ir viendo en el transcurso del programa, pero tiene que ver sobre todo porque además estamos hablando de política. Hay un hecho penal, pero se convierte en hecho político cuando en el fondo están previo a elecciones. El ambiente estaba crispado, había que borrar un poco lo que estaba pasando también. No digo que no sea grave, al contrario, lo dijimos el jueves pasado. Si la acusación es real, es muy grave, claro, y tiene que pagar. Sí. Eso no lo discutimos. El asunto es que hay un manejo comunicacional político. Sí. Que se está produciendo ahí una suerte como de aprovechamiento de una situación que a todas luces además no refleja solamente el actuar de un personero de gobierno, sino cómo se maneja un gobierno entero frente al asunto. Algo que pasa cuando viajas con tus hijos es que cada año crecen y crecen, pero el espacio del hotel es el mismo. Mejor un Airbnb. Mejor, más espacio. Según algunos hablan de amateurismo, otros hablan de que no, que en el fondo fue mal manejo, fue mal asesoramiento. Y por lo mismo es que uno de los fusibles que está saltando es propiamente la Carolina Toá, la ministra del Interior, y ahí está su frase. Sí. Dijo, el mandatario pidió excusas por la tensión que se provocó con su jefa de prensa de manera pública en este punto de prensa el viernes. Sí, el problema es que se disculpó en privado. Claro, punto de prensa que duró 55 minutos, donde, y uno lo ve en todos los puntos de prensa, cuando hay presidentes u otras autoridades que los asesores le dicen como, estamos, no más preguntas, qué sé yo. Ahí está, pues ella es Nicole Vergara, la directora de comunicaciones de la presidencia, que le estaba diciendo que se estaba extendiendo mucho. Suficiente, hasta acá. Claro, entonces la forma, yo entiendo que es porque él estaba sobrepasado por esta situación, pero además creo yo que el presidente quiso marcar una diferencia respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en política, que es que se esconden y se le hace el kit, efectivamente. Entonces él quiso mostrar, yo acá estoy de frente, entre medio que encima estamos en pleno caso audios todavía, entonces él quiso mostrar además los WhatsApp, o sea, quiso tratar de alguna manera, él con la potestad que tiene, con la figura de presidente de la República, nosotros somos transparentes. Pero, ¿cómo va a ser transparente si no conoces todos los antecedentes? Ahí está el error comunicacional. Acá incluso hay versiones distintas entre la ministra, el presidente, el nuevo ministro Cordero.
Entonces, claro que fue un error, si solamente se prestó para que él fuera criticado por el mal manejo, en Bueno, definitiva. cuando está ahí en medio de una crisis o algo que está ocurriendo, está en proceso, claro, todo te indicaría que hay que poner paño frío, tomar distancia y esperar que esto se vaya resolviendo de alguna manera u otra, o tener más información antes de hablar. Oye, pero si lo que Como dicen... siempre digo yo, y esa frase sacada de una micro, ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Y en un caso como el que está ahí enfrentando Boric a la prensa, tiene poco espacio y poco tiempo. Y lo que dicen todos, que es materia de investigación. Ya, bueno, después salió a salvarlo Camila Vallejo, que para mí Camila Vallejo es una muy buena vocera, se maneja muy bien. Pero en este caso... más allá de lo que haya hecho Monsalve, te hablan de una descoordinación interna enorme, porque claro. hablan de que no, que después saltó el ministro Orellana, que me habría gustado enterarme antes. Entonces tampoco controlan los daños provocados internamente. O sea, hay un tema, como digo, insisto, no solamente una crisis política generada por un asunto policial que afecta a una figura importante, sino también un problema comunicacional que te habla cómo hoy día, en el fondo, no se maneja muy bien o con mucho expertise sobre cómo informar y compartir datos, porque llevan a la confusión, llevan a la contradicción y por lo tanto le abre un abanico de posibilidades de la posesión para hacer los bolsas, que es lo que está ocurriendo hoy día. Por algo también está indicando la aprobación de Boric cae, según la última CADEM, y ahí está el resultado. Claro, cae la aprobación del presidente 5 puntos, pero el mayor costalazo es el de Carolina Toá, que cae 11 puntos. Tenemos acá 65% desaprueba entonces al presidente y tenemos la evaluación del equipo de gobierno. Estamos viendo, por ejemplo, la aprobación de Camila Vallejo, que tiene un 38%, Carolina Toá tiene un 35%. Hay que recalcar, eso sí, que en el caso de esta CADEM no se refleja el punto de prensa del viernes. Y Chile, que veíamos estas cosas como espectadores, y ahora que tenemos una política que no puede ser más corrupta por todos lados y que probablemente siempre lo fue, pero claro, ahora hay más acceso a la información. Si no hubiese existido el famoso WhatsApp de Hermosilla, esto quizás no se habría destapado. Pero... Sí, pero siempre, fíjate, las cosas se destapan porque alguien grita, pero no porque se investigue, o sea... A propósito, volvamos a Monsalve. No existen fiscalizaciones. Pero nadie controla... Cuando hay una cuestión en Carabineros, ellos tienen su policía interna y están preocupados que los mismos carabineros no se desbanden y así todos se les escapan y siguen cayendo. El gobierno no tiene una vigilancia interna para saber en qué están sus propios funcionarios para que no sean vulnerables a una tentación o a un comportamiento que por último decirte, bueno, es recaliente, se mandan a mejor saquémoslo ahora. Si la cabeza de Monsalve se están pidiendo hace rato la posesión y se resistieron. Tener escolta es una de las medidas que se usan con esos propósitos en parte y estaba sin escolta. Si el hombre despacha a la escolta porque él es jefe y la escolta le tiene que hacer caso, no sirve. No, entonces, por eso digo, aquí hay un tema también de cuánto cuidas tú a tu gente y vigiláis tu propio grupo. Sí. Para que no se te filchen o no se mande una cagada como esta, porque en el fondo es si es que se comprueba todo, significa que hay gente que cree que porque tiene el poder son intocables. Ha caído en el mismo pecado que se estaba criticando a Hermosilla y compañía y todo ese lote. Es que creen que son intocables, porque dependiendo del partido o la pega, acuérdate que cuántos querían ganarse sillones municipales para poder tapar los robos de plata que venían de la administración anterior y así ellos también sacan su tajada después. Entonces, claro que se sienten protegidos. Del hombre que estamos viendo en pantalla genera todo tipo de suspicacia. Yo dudo de todo. Yo no dudo de la víctima. Nunca pongo en tela de juicio una víctima que denuncia, pero acá puede ser cualquier cosa. Es demasiado raro. Falta que aparezcan con burundanga. Es que sí. O sea, te puede salir cualquier cosa. Nadie, ¿verdad? Pero, claro, el que no ha tomado nunca 2 pisco sour lo pueden dar vuelta, estamos claros, pero no que hay inconsciente. Y si que hay inconsciente... ¿Y cómo iba caminando si está inconsciente? ¿Cómo caminas inconsciente? No existe eso, no. Que yo sepa, a menos que sea una droga que te quite la voluntad y que lo han hecho para ir a sacarte plata del cajero automático y te llegan así como zombie, pero podés caminar por tus propios medios. Acá es importante pero que se encuentre... Si quedaste inconsciente es que no podés caminar ni moverte. Es importante que se encuentre al taxista y que lo encuentre la fiscalía antes que, no sé, alguien que quiera salvar a Monsalve. Que cuente si hubo ese forcejeo, cómo la bajaron las cámaras, esa también, que el mismo Cordero diga que las cámaras están ahí, pero no han sido... adulteradas, modificadas. Ya eso tiene, perdón. ¿Y por qué las van a ver adulterado? ¿Y por qué lo dicen? Sí. Entonces ya es... No, comunicacionalmente un desastre y políticamente también.